Muy buenos días, Dios me los bendiga. Otra nueva oportunidad que el Señor nos da para crecer en su amor. Una nueva oportunidad preciosa porque Él siempre nos da ese momento tan espectacular para uno decir, bendito sea mi Dios, el Señor me permite en esta mañana el poder disfrutar de su presencia y qué hermoso poder recibir de su palabra porque es ese maná precioso bajado del cielo. Jesús mismo que se encarnó y está en este momento sentado a la derecha de Dios Padre, y esa palabra nos vamos a nutrir con eso. ¿Qué te parece eso, mamá? Espectacular. Espectacular. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, vamos a orar entonces. Empezamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor, por este amanecer precioso. Gracias porque siempre tú nos amas. Aquí es donde nos demuestras el amor que tú nos tienes. Aquí es donde nos demuestras que realmente somos tus predilectos, tus ojos, tú la niña de tus ojos, que somos esos consentidos tuyos. ¿Por qué? Porque realmente nos das esa oportunidad. Y que más que nos des la palabra viva, esa palabra que llega hasta nuestro corazón, y por eso te pedimos que el Espíritu Santo, Papito Dios del cielo, hable a través de nosotros, que Él sea esa palabra viva, que esa palabra se encarne en nuestro corazón, que esa palabra se haga vida, que ese sea ese maná precioso y podamos nosotros poder ponerla por obra y poder ser testimonio para que muchos hermanos nuestros empiecen a comprender que sí hay un Dios verdadero de Dios verdadero, que tú eres ese Dios precioso, el único Dios que existe. Y por eso te buscamos aquí en la madrugada, para nutrirnos de tu palabra. Que esta palabra sea viva y eficaz, Papito Dios del cielo. Que esta palabra sea en nosotros ese alimento verdadero, porque ¿qué más estar comiendo cuando algo realmente nutre un cuerpo? Pero esto es lo que nos nutre a nosotros, que somos espíritu, y que el alma se una a nuestro espíritu para decirte, papá, papito lindo del cielo. Gracias por este momento tan hermoso que tú nos das. Bendice, Señor, a cada persona que va a escuchar este mensaje y que hoy nos hables casi con voz de trueno, Papá Dios del cielo, a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres bienvenido a este momento tan lindo. Gracias, Espíritu de amor, por ese amor y misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni, te escuchamos. Mateo 14 del 22 al 32. Dice lo siguiente. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló, diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, bendito sea el Señor, Moni. Qué cantidad de cosas que hay aquí para estudiar y analizar. Muchísimas enseñanzas nos da hoy la palabra. ¿Cuánto duró el Señor orando?
Básicamente, ¿Toda la ba- noche? bastantes horas y a la madrugada fue que él se fue para allá. ¿Y cuántas veces uno hace vigilia? ¿Tú cuánto hace que no haces vigilia? Oye, te invito a hacer vigilia a propósito. Gracias. Oye, de verdad, Moni, ¿cuánto tiempo duraba el Señor orando, mi amor? ¿Te das cuenta cómo la oración era parte fundamental de Él? ¿No es cierto? O sea, para Él la oración es, o sea, Él sin la oración no era nada. ¿En qué sentido qué quiero decir? Que son una unidad, mi papá Dios y mi Jesús es una unidad y todo lo que haga el Padre lo hace Él. O sea, uno tiene más conexión con un jefe, uno tiene más conexión con los problemas y con el miedo que con Dios. Y realmente uno se la pasa es haciendo cosas del mundo y pensando en cosas del mundo que realmente en la oración. Y de igual manera, pues cuando le pedimos a mi Madre María que nos regale uno de sus dones, yo le digo siempre, Señor, que una de las maravillosas virtudes de mi Madre María es la oración. Entonces se la pasaba toda la noche. ¿Te imaginas? Sí, es un pasaje bastante interesante, bastante bonito y sobre todo de mucha enseñanza porque nos está diciendo que primero, y ya lo habíamos dicho anteriormente, el Señor se permitía muchos momentos de oración y yo me supongo algo, o sea, cuando Él, imagínate, tuvo un día bastante extenuante, un día bastante fuerte, venía de una situación de predicación de 3 días. Y ante eh, no ante 30 personas o 20 Sí, personas. eran demasiadas personas, personas que tenían necesidades, personas que solicitaban bastante. Quiere decir, él en ese momento, en ese tiempo, en ese encuentro, por decirlo así, porque miremos pasajes donde se dan cambios importantes en 3 días en las personas. Por ejemplo, Saulo, cuando él pierde su vista y termina siendo totalmente convertido. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Entra Jesús y en vez de irse a dormir, ¿cierto? Porque quedó Estoy cansado. cansadísimo, Sí. he hecho muchas cosas, estoy extenuado, eso no, Ya mejor cumplí con la dicho, obra del día. y mire la Yo gente, escuché a alguien de por ahí. y Ya mire, cumplí con mi trabajo del día. y mire la gente, y cómo pide la gente, y después de que oro, y mire la situación, porque las cosas no han cambiado mucho, que digamos, nosotros seguimos siendo, tenemos muchos errores de que se cometían igualmente antes. Pero Jesús en vez de irse a dormir, a comer, no, simplemente se fue a solas. Y me parece bien interesante, porque dice, se fue a un cerro, o sea, se fue a lo alto, ¿sí? A orar. ¿Qué significa? O sea, él logra entrar esa comunión. O sea, cuando se habla de esos cerros, de esas montañas, él logra pasar ese límite que tiene esa oración simplemente así de bla, 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 y de verdad entra en esa comunión con el Señor. Entonces logra entrar en esa intimidad con el Señor y ora suficiente. Yo me supongo que no solamente oraba eh, dándole gracias al Señor, sino por todas las semillas que Él esparció, por todo lo que Él hizo en cada corazón, buscando que cada corazón se mantuviera firme en aquellos que hayan creído, en aquellos que lo hayan recibido, en fin, que lo hayan aceptado en su corazón, para que se mantuvieran firmes. Pero Él era de las personas que después de un ejercicio importante de sembrar la palabra de Dios, oraba fuertemente para que se afianzara, me supongo yo, porque es que es lo que debería hacer. Aparte de que dice que nosotros en la oración realmente descansamos y si tú te das la oportunidad de levantarse, digamos, un día muy temprano, eh, eh, puede ser que el día anterior hayas estado haciendo un fuerte ejercicio, hayas estado haciendo cosas bastante pesadas. Si tú te levantas temprano y te pones a orar y de verdad entras en la presencia de Dios, te vas a sorprender del cansancio que tú vas a obtener, perdón, del descanso que tú vas a obtener. Porque el Señor, de verdad que a través de la oración y a través de la palabra le trae a uno descanso. La palabra lo dice, ¿no, Rafa? Que venid a mí aquellos que estén trabajados y cargados y Que yo yo los los haré haré descansar. descansar. Y es una realidad, eso es lo que se va a encontrar. Y entonces, cuando él ya
O sea, yo digo que él, ay, o sea, una de las cosas importantes de nuestro Señor Jesucristo era que cuando él oraba, yo digo que se embelezaba hablando con su papá. Al pasar una noche entera, mi amor, y no importarse ir a dormir o comer o que lo festejen, y él se va solo, Sí, él se va solo. ¿sí? A veces uno necesita, no, vamos a hacer una vigilia juntos, no, vamos a orar En grupo. juntos, vamos a estar juntos. Y no, él lo hacía solo y tú dices algo muy importante y es ese espacio de oración que nosotros tenemos de manera solitaria con nuestro Padre Dios. Y él no se iba a dormir o mirar, y al otro día, mira, sigue caminando y sigue predicando y sigue enseñando. Y sobre todo que el mayor deleite de mi Jesús es la conversión de las almas, hasta qué punto realmente hay un amor por las almas en mi corazón, hasta qué punto la oración, para que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Hasta qué punto la oración sí sigue siendo el centro de nuestras vidas. A mí lo de la vigilia me llama mucho la atención, Moni, porque de por sí nosotros hemos hecho vigilias en nuestra comunidad, pero no son muy frecuentes. Y de por sí la vigilia como es de importante. O sea, de estar en la noche, ir a orar en las noches. Y mi Jesús era muy frecuente que iba a orar solo. Se iba solo a orar en las noches. Cuando se fue con sus discípulos, ¿qué pasó con sus discípulos? Cuando le dije, vamos a orar, ¿qué se quedaron sus discípulos haciendo? Dormidos. Dormidos como Y marmotas. eso que él les dijo que era un momento muy difícil, ¿no? Porque si revisan el pasaje se van a dar cuenta que sí, Allí en el el Monte Señor de los estaba Olivos, sí. hablando de algo difícil para él. Entonces, de por sí la oración es fundamental en este pasaje. Aquí nos está diciendo, hizo milagros y se fue a orar. Entonces, tener como costumbre, tener como más que costumbre o hábito, se llama que Dios nos dé esa virtud de orar. Incluso pedirle a Dios, porque si es un regalo de mi papito Dios, que por favor nos regale esa comunión con Él. Directamente, de verdad que tengamos esa comunión con Él. La oración es fundamental. Porque a través de la oración es que se vencen las cosas. No hay otro amor, no hay otra forma. Sí, perfectamente nosotros pues hacemos los rosarios todos los días a las 6:30, a las 5:30, perdón, pero hacer el rosario es una forma de oración, pero no es suficiente. O sea, nunca lo que tú hagas será suficiente, por eso uno tiene que ser esforzado y valiente. Bueno, esa enseñanza primera. Y Bueno, mira lo importante de la oración para empezar siempre y terminar, porque no solamente es para empezar, sino también para terminar y seguir en oración, o sea, en común unión, porque la oración es común unión, o sea, estar de tú a tú. Y la paradoja aquí, o sea, más que la paradoja es, si yo tengo comunión con el jefe, pongamos a pensar con mi jefe, yo todo el tiempo tenía que estarle informando a él. Eso es la comunión. Estarle informando de todas las situaciones que se hacían, se presentaban. Yo era coordinador de una institución y al ser coordinador de institución todos los días tenía que llamarlo a él y reportarle cómo estaba la institución. Todos los días, fuera la hora que fuera. Así me tuviese que dejarle mensajes de voz y tenían que mandarle mensajes de verdad. Mira, Fray, es que un fraile es un hermano, ¿no? Religioso. Fray, mira, es que me presentó estas situaciones, pasó esto y tantos, y así normal. Pero esa comunión que él pedía, tanto en las mañanas él me llamaba o en las noches para saber qué íbamos a organizar y todo en tiempo de reunión, es igual con mi papá Dios, idénticamente igual. Si asumimos esa posición, ¿sí? ¿Por qué no poderla asumir con nuestro papá Dios? Si tenemos comunión todos los días con los hijos o todos los días con el esposo, ¿por qué no hacer lo mismo con mi Padre Dios, que es mucho más importante? Y la vida nuestra cambiará. O sea, que le pidamos a mi Madre María, a través de su gracia preciosa, que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos regale ese don precioso de la oración. bueno, y viene entonces la otra parte. Ah, que es súper Resulta bello. que los discípulos estaban en su barca. Mire lo particular, Jesús se queda. Ellos se van en su barca, es de noche, Ya eh, madrugando. pero pues han pasado la noche navegando, por decirlo así. Eh, y está soplando muy fuerte el viento porque van en contra, entonces uno ya empieza a planearle las cosas con lógica, ¿no? Con lógica, no con fe. El Señor se quedó, vamos en contra, el viento está fuerte. Entonces la barca empieza a remecerse así como El fuertecito un virus. poco, sí, algo así. Y entonces uno, ay, pero el Señor, ¿por qué no viene? Porque el Señor no está aquí con nosotros. Mire lo que está sucediendo. Y entonces resulta que viene Jesús caminando. Viene ¿Sobre qué? Jesús sobre las aguas. Sobre la tempestad. Imagínense. Entonces él ¿Quién viene viene, caminando sobre este virus? ¿Quién viene caminando? viene caminando tranquilo, descansado, ¿sí? Me supongo porque si él, o sea, él arranca y dice, se subió a un cerro a sola.
al llegar la noche, él estaba allí solo, o sea, él llegó a la noche, entonces él empezó a caminar y dice que es hacia la madrugada que se encuentra con los discípulos, ya le tocó caminar un poco, porque él decía que la barca ya estaba bastante lejos, eh, pero los discípulos estaban así como ya impactados, ¿sí? Ya estaban alerta por todas las circunstancias que estaban viviendo. Y de pronto ven a alguien venir a caminar sobre las Sobre las aguas. aguas. Imagínense que alguien venga hacia ti caminando sobre las aguas. Pues ellos como estaban tan alerta, no estaban en oración, sino por la situación de las circunstancias. Estaban con sus fuerzas, mi amor. Estaban como pescadores, como navegantes. Ellos estaban simplemente atentos a que el barco y el agua, no estaban pendientes de Jesús, No, para nada. Y mi Jesús caminaba sobre la dificultad. pero él venía caminando sobre las aguas. ¿Y qué se espera? Asustarse. Asustarse porque ¿quién se va a imaginar que alguien va a venir caminando sobre las aguas? Ellos pensaban, es un fantasma. Ellos no dijeron, Dios mío. No, Bueno, ellos Moni, pensaban, es un fantasma. O sea, ¿qué es lo que uno piensa? Cuando hay una situación así, es un fantasma, es una pero cosa mira que en la particular. Biblia es la primera vez que aparece alguien caminando sobre las aguas. No ha habido otro testimonio, otro mensaje, otro pasaje bíblico. Imagínate la primera vez, y ellos yo no creo que supieran, no había un mago, no sé, de los que hay actualmente que dicen que caminan sobre las aguas. No había ninguno. Solamente mi Jesús en ese momento es el primero que camina. ¿Se imaginan ustedes el susto que se pegaron tan impresionante porque estar pendiente de sí mismos? Increíble. ¿Quién es usted? Es un fantasma. Yo Tremendo. me supongo todo lo que ellos hicieron, porque para que el Señor se hubiera dado cuenta y les dijera, porque él todavía no había llegado, él estaba lejos. ¿Cómo él se enteró? Pues me supongo que la algarabía fue bien interesante. Y entonces el Señor cuando le te está diciendo, tenga valor, soy yo, ¿sí? No tengan miedo. Y mira algo particular que tiene la palabra de Dios y es cuántas veces está escrito no tengan miedo en la palabra de Dios. Y son 365 veces. Y eso tiene que ver con que todos los días el Señor nos está diciendo, por favor, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Y por qué no debemos tener miedo? Por algo muy sencillo. Porque resulta que el mal ataca al ser humano especialmente con el miedo y con la culpa. Entonces, aquí es uno de los pasajes donde el Señor dice, por favor, no tengan miedo, soy yo, tengan valor. Y o sea, vuelvo otra vez al punto, ante la dificultad, ante la adversidad, mi Jesús está siempre caminando. Ante todas esas situaciones complejas, Él está caminando y siempre nos está diciendo, no tengas miedo. No tengamos miedo frente a las Mira, circunstancias que están dando. quiero contar una historia. Yo, bueno, trabajaba pues con los terciarios capuchinos en una cárcel de menores y curiosamente uno de los chicos, esa historia generalmente la comparto porque me llamó mucho la atención. Nosotros trabajábamos con menores infractores a la ley, o sea, con delincuentes, jóvenes delincuentes. Y en Medellín, pues en esa época, lo de Pablo Escobar y todas las cosas, pues aquí en Bogotá era el centro donde más llevaban chicos de todo Colombia y los traían aquí a Bogotá. Un muchacho que me llamó mucho la atención, como unos 16 años, de Medellín, lo habían traído que aquí como unas 8 horas de Bogotá, 9 horas de Bogotá. Y entonces él, cuando llega a la institución, lo encontré caminando por el patio. Generalmente ellos siempre caminan de a dos de un lado para otro, ¿no? Así. Entonces él estaba solo y le dije, hola, ¿cómo estás? Me dice, bien. Y se quedó mirándome y yo sin conocerlo y él sin conocerme, pues seguramente, pues como director me llamó, me conocía posiblemente. Y él me dice, ¿usted sabe con qué se alimenta mi enemigo? Yo me quedé mirando y este man en qué está, o sea, bueno, este loco en qué anda. Eso no dice así, ¿no es cierto? Y este muchacho, ¿qué? O sea, yo me quedé pensando, no, no sé. Dijo, con mi miedo, con mi miedo se alimenta. Claro, y es curioso, o sea, si mi enemigo me ve el miedo, pues con él se nutre. Y el enemigo, como tú dices, es el miedo, lo que generalmente siempre nos trata de vencer. Y mira cómo dice la palabra incluso contra el miedo. Dice, el perfecto amor Echa fuera el temor. echa fuera el temor. El perfecto amor. Y Dios no nos da otro pasaje, Dios no nos da espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el miedo, como tú dices, son dos herramientas, dos estrategias tremendas que el mal emplea. El miedo y el sentimiento de culpa. Y lo vemos cuando Él aparece, por ejemplo, tentando a mi Señor Jesucristo en el desierto, infundiéndole de una u otra forma
temor, sí, está solo, sí, aquí sin comer. Igual manera también cuando está en el huerto de los olivos es cuando más ahí se refleja el sentimiento de culpa. Y eso es lo que constantemente tenemos en nuestra relación de pareja. El esposo cuando está comiendo comida de cerdos, que hablábamos ayer precisamente, cuando está en el mundo, necesariamente uno como hombre, o bien como la mujer, pero sobre todo el hombre, genera mucho sentimiento de culpa a la mujer porque uno está en el mundo, porque hace parte del mal. Entonces siempre el miedo y el sentimiento de culpa. No tengan miedo y está en la tempestad. Imagínate, Moni. Bueno, y en esa tempestad y hablando Jesús, Pedro, como siempre, el más osado, el más impulsivo, el más de todo, o sea, Tremendo ese Pedro. el arriesgado, por decirlo así. Él dice, bueno, o sea, es que mire la Tremendo, situación, o ese sea, sí, ¿cuál tremendo. actitud tenía Pedro para decir, bueno, si tú eres el Señor, mándame ir a ti? Ay, O tremendo ese sea, Pedro. es una actitud de reto básicamente, porque es una actitud, oye, entonces si tú eres Jesús, mándame ir a No, ti. no, pero tremendo, o sea, Sí. impresionante. A mí me impresiona Pedro en ese momento. Y, Caminar sobre las aguas, imagínate. y entonces lo más interesante es que el Señor le dice, ven, no necesita más palabras, ven. Y entonces Pedro se arriesga. En ese momento como que Pedro sí toma en serio esa palabra que hace el Señor, la toma en serio. Y entonces en ese momento él empieza a caminar Pero sobre mira, las sí, aguas. pero es que miran, Oye, pónganse pero ustedes a Rafa, pensar nomás bajarse de la barca, todo lo que implica bajarse en la barca. O sea, es que uno no se está bajando de un bus o un camión. y no va a pararse en Sí, sobre la algo tierra, sino firme, se va a parar sólido. y que él se baje. O sea, cómo su mente estaba tan plenamente puesta en el Señor. En ese O momento. sea, pero pleno, o sea, no se preocupó. Es como si estuviera en un éxtasis completo y se baja y no le preocupa absolutamente nada. Es que ponte a pensar, es que no simplemente puso el pie, no, sino le tocó que le ayudaran o voltearse, agarrarse del borde de la barca. O sea, para poder ver cómo se baja de una barca. Ujú. ¿Saltando? No. Tuvo que bajarse como uno se baja de una barca, me imagino, porque yo he visto, pues, cuando uno está en una barca, pues uno tiene que saltar sobre el El agua. agua. ¿Y él caminó? ¿Será que él no estaba viendo el agua? O sea, No. estaba en un éxtasis completo, Moni. Y la verdad yo creo que no caminó sobre el agua. Él caminó No, pero, sobre oye, la... no, espera, para allá vamos. ¿Dónde caminó? No, él no caminó sobre las aguas. Pero espérame, para allá va, pues Ajá. espérame, que eso está súper lindo. Entonces, pongámosle, ta, 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 ta. Y entonces baja, se pone a mirar a mi Jesús. ¿Sí ves? Y cuando ve a mi Jesús, cuando Él está caminando con su fe, y cuando Él está caminando sobre las aguas, que no era sobre las aguas, entonces va caminando y cuando se encuentra con mi Jesús, antes de encontrarse con Él, sintió el viento. Sí, se dio cuenta de las Se dio circunstancias cuenta, ahí viene el mal, otra vez, a esta loca de la casa, que a es la tratar mente, de volverte a otra perforar. vez, mira la pandemia, mira el miedo, mira lo que está pasando con tu familia, mira lo que se están muriendo, mira a tu vecino que le pasó lo mismo, mira lo que está pasando contigo. Otra vez lo mismo, otra vez el viento A mover tu fe. a mover ay, tu fe. No, pero no caminó sobre eso tampoco. Uy, espera a ver. Vamos a ver, ¿Qué yo fue pensaba. lo que el Señor No, le pero ya dijo? vamos para allá, espérame, que tiene un afán. Sí, Espérame, porque es espérame. que se nos está Sí, sí, acabando sí, el sí, tiempo. espera, que esto está súper lindo. Espérame, mi amor. Entonces se queda mirando con Jesús. A mí me impresiona. Pedro es un nadador profesional. Seguro y lo pusiéramos a competir con Mark Speak, que es americano, que ganó muchas medallas de oro. Seguro que él lo hubiera ganado, no se hubiera quedado atrás. Nadador, ¿por qué? Porque él era un pescador, sabía nadar y hasta se le olvidó su condición de nadador y empezó a sentir miedo. ¿Cuántas veces él no nadaría en ese mar de Galilea? ¿Cuántas veces no navegaría allí? ¿Cuántas veces no nadó? Ya era un hombre adulto y sintió miedo. Vuelve otra vez la palabra miedo a aparecer allí. Otra vez. ¿Y qué dice mi Jesús? Dale de la mano. ¿Por qué dudaste, Moni? Qué poca fe tiene. Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Si Él ya te dio, si mi Jesús ya te dio la promesa, si tú ya estás en mi Jesús, si estás sumergido en la presencia de Dios, si el milagro ya se dio, si Él está caminando sobre las aguas, No lo imagínense vio. ustedes, ¿por qué dudó? Si es que ya el milagro está.
Cuando hemos sentido milagros en nuestras vidas, cuando hemos andado sobre esos milagros preciosos, ya Dios nos ha hecho muchos milagros, todos los días es un milagro, tú los has sentido, ¿por qué sigues dudando? ¿Por qué dudas? Es que es increíble, Él ya tiene el control de tu vida, tiene el control de todo. Él ya sigue haciendo milagros y todavía te sigue diciendo, hombre, ven para acá, mujer, ¿por qué dudas? No ves que estoy yo contigo, no ves que yo soy el que camino sobre las dificultades, sobre las aguas, porque en últimas toda la creación es nuestra, es mía, ¿sí? Con mi papito Dios como Trinidad Santísima. ¿Por qué dudas? Y mi Jesús siempre va a tendernos la mano cuando tú recurres a Él, porque muchas veces algunos se quedan simplemente tragando agua, ¿sí? Allí simplemente pataleando, pero mi Jesús está siempre a tu encuentro. No tengas miedo, no dudes, ven que yo te ayudo y te tiende la mano, siempre mi Jesús te está tendiendo la mano. ¿Y cómo se demuestra eso? Por ejemplo, mire con este mensaje que te está dando, con este mensaje y lo toma de la mano. Ahora, la pregunta, yo siempre he creído, ¿sí? Lo toma de la mano, va hacia la barca, tan, 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 tan. ¿Quién se subió primero a la barca? ¿Mi Jesús o Pedro? Yo no creo que Jesús se haya subido de primeras, porque Pedro yo creo que estaba asustado, estaba así todo, y todos los apóstoles, ¿se imaginan ustedes la cara de los apóstoles y así con sus sentidos y sus oídos despiertos plenamente? Ellos ya no se preocupaban por el agua. ¿Y quién se subió primero y quién le ayudó a subirse a la barca? Pedro se subió primero y le ayudó a Pablo a subirse a Pedro a subirse en la barca. Jesús Y ahora le ayudó a Pedro. Jesús le ayudó a Pedro a subirse en la barca. Bueno, yo siempre he creído que estaba apoyado era en la fe, no en el agua. Entonces ahora sí, a ver, sorpréndeme. Pedro caminó fue sobre la palabra, porque Jesús le dijo, ven, él caminó fue sobre la palabra, o sea, la palabra de Dios fue dada y él empezó a caminar. Y resulta que es eso, o sea, el Señor nos da palabras, nos da promesas en la palabra de Dios. Y el Señor espera que nosotros caminemos sobre esa palabra. O sea, cuando nosotros tenemos una promesa de Dios, uno tiene que afianzarse en esa palabra, para que Él nos da, en esa promesa que Él nos da y empezar a hacer actos de fe. Eso es lo que nos maneja. Por eso es que dice que la fe viene por el oír. Pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea, yo generalmente soy sordo. O sea, muchos dicen, no, pero es que me dijeron, pero yo no entendí, yo no tal cosa. O sea, como que yo no, como que el sentido del oído está todavía tapado. Así de sencillo. Pero en la medida en que tú estás sumergido en la palabra, tu oído espiritual se abre y tu entendimiento, tu fe se despierta. Por eso necesitamos estar en la palabra, para caminar sobre la palabra. Cuando nosotros tenemos promesas, caminamos sobre esa promesa. Pero esa promesa, ¿de dónde viene? De la palabra. Entonces, nosotros tenemos que estar activados a través de la palabra de Dios. Porque el Señor nos dice, detente, anda, escápate, como me lo dijo alguna vez. Perdona. Pero no de mí, ¿no? No, era de ti. Wow. No te contamines. Eso me lo dijo el Señor en la palabra. Porque eso me lo dijo el Señor en la palabra. Busquemos a Daniel y verán que sí. ¿De contamines de qué? Sigamos. De Babilonia. Sí, así de sencillo. Y en la palabra, cuando tú tienes una promesa y tú crees esa palabra, tú vas a caminar sobre las circunstancias. Vas a caminar sobre ese agua. Porque en ese momento el mar, el agua, está representando como todas las situaciones que se nos presentan en la vida. Y mire, a mí me deja pensando es, cuando Pedro vio que se estaba hundiendo, miremos si verdad, usted pone un pie en el agua y usted, no cuando usted está viendo que se está hundiendo, o sea, se está hundiendo lentamente. ¿Sí? O sea, no se su fe se está desgastando. Y el Señor dijo, qué poca fe tienes. O sea, Pedro no se alcanzó a hundir completamente, pero ya se angustió. ¿Por qué? Porque ya empezó a haber circunstancias. ¿Qué nos pasa a nosotros ante la vida normal? Empezamos a ver circunstancias y nos empieza a dar miedo y nos empezamos a hundir. El Señor espera es que tú estés caminando sobre la palabra y por eso es que yo digo tantas veces, sumérgete en la palabra. Estudia la palabra, aprende la palabra, busca la promesa en la palabra. Que sea el Señor el que te diga a través de su palabra.
¿Por qué? Porque si tú caminas sobre la palabra que el Señor te da, tú vas a ir en terreno seguro, firme, no te vas a hundir, se van a abrir las puertas, o sea, una cantidad de situaciones que nos llevan al éxito. Cuando Pedro y Jesús se subieron a la barca, se calmaron las cosas, Rafa. Sí, porque se arrodillaron. Y entonces En una dijeron, barca yo me pongo a pensar cómo se arrodillaron en la pero barca. para que veas que Dios hace Es cosas tremendo. impresionantes. Y ahí se difundió y empezaron ellos a creer mucho más. Tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios increíble, ¿no? Es impresionante. O sea, yo les sugiero, ya porque el tiempo se nos acabó, pero realmente es tan hermoso. Bueno, me dejaste como condorito, plop. Realmente súper lindo. De verdad, súper lindo. Me encantó lo de la palabra, porque yo siempre había pensado que era sobre la fe, pero la fe es la palabra, porque incluso ¿quién lo sacó del agua? La palabra, porque él dijo, ¿por qué dudas? O sea, fue la palabra, porque lee la palabra, y la palabra es el que lo lleva realmente a... Sí, la palabra, mi amor. A caminar sobre las Impresionante. circunstancias. Entonces, realmente, si no conocemos la palabra, pues, ¿cómo vamos a tener fe? ¿Sí? Y el Señor es todo lo que Él dice, ven, ven. O sea, porque Él esperó que le dijera la palabra, le dijera, ven. Y Él caminó, fue sobre la palabra realmente. No, impresionante. Me fascinó este mensaje. De verdad, entonces, tips, recuerda lo que estamos diciendo, que, pues bueno, dame la promesa rápido antes de decir los tips. ¿Qué promesa nos da aquí? Porque el Señor siempre nos da una promesa en su palabra, ¿no es cierto? Que no dejemos, en mi caso, que no dejemos realmente de dudar que Él está siempre ante la dificultad y nos da una palabra que Él siempre está allí con nosotros, acompañándonos en toda dificultad y que no dejemos de mirarlo a Él. La palabra, la promesa, que si tú andas en la palabra, tú tendrás todo el éxito. Ante cualquier circunstancia. Mira, por ejemplo, lo que nos enseña. Entonces, tips chiquiticos, yo les sugiero siempre, colóquense en el papel de cada uno de los personajes. Los discípulos, porque es solamente Pedro, porque se fue caminando. Y pregúntense todas las preguntas que sea con respecto a eso. Y pregunten. Si ustedes se acostumbran a escribir y estar leyendo la palabra de esa manera y preguntarse en cada uno de los personajes, por ejemplo, estamos hablando que él se fue solo a orar, de que despidió a la multitud. Tú haces parte de esa multitud, simplemente que vas a comer solamente, porque es que hay otro pasaje que nos habla de eso, que mi Jesús incluso allí se puso molesto porque él les dijo, es que ustedes solamente me buscan por el comer. Bueno, ese es otro tema. Se va caminando. Pónganse en ustedes son a veces la tempestad, hacen parte de la tempestad. Los discípulos, o sea, pregúntense hagan muchas preguntas sobre y el Señor se los aseguro que Jesús los va a contestar. Y el tip de hoy es que siempre la palabra te da una promesa. Entonces, ve descubriéndola. Dios me los bendiga, que tengan un día espectacular en nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María. Dios los bendiga, un buen día.